¿Qué tal mis queridos amigos de Arete, de los audios Arete y del centro Arete? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Saben también que yo soy miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, comunidad fundada en el Perú en 1971. Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal. El centro Arete tiene una serie de servicios, audios, programas, talleres virtuales, charlas, conferencias, a través de las cuales estamos tratando de brindar una serie de herramientas y una serie de medios para que el ser humano, para que tú y yo avancemos en la virtud, en la autoposesión, en la maestría personal, en el señorío de sí mismo, en la vivencia de la virtud, en la vida cotidiana, en la vivencia de la reconciliación en la vida cotidiana. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito más antropológico. Saben ustedes que en los audios Arete no solamente hablamos de temas psicológicos, sino también temas antropológicos, que son temas fundamentales, importantes para que tú y yo nos entendamos como seres humanos y como personas. Entonces el día de hoy vamos a hablar de los dinamismos fundamentales. Cuando estamos hablando de los dinamismos fundamentales, estamos hablando de un plano ontológico, es decir, de un plano más antropológico, más profundo que el psicológico, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del ser más profundo del hombre. Cuando hablamos del plano ontológico, dice Óscar Tocomura en su libro Vivir Reconciliado, estamos hablando del plano referido al ser del hombre. Descubrimos dos dinamismos fundamentales que son los dinamismos de permanencia y despliegue. Así es, mis queridos amigos, dos dinamismos, es decir, de la imagen y de la de semejanza, la imagen que es esa huella de Dios en el hombre y la semejanza que es esa capacidad de amar en el hombre, surgen dos dinamismos fundamentales, es decir, dos impulsos, dos tendencias que son complementarios entre sí. Nuestro autor, Tocomura, dice que son dos caras de la misma moneda, como las raíces de un árbol y sus ramas. Por ejemplo, cuando uno quiere trasplantar un árbol maduro, suele calcular la extensión que cubre la copa del árbol y traza un círculo en la tierra de las mismas dimensiones, calculando que hasta allí llegan las raíces de dicho árbol. De la misma manera, estos dinamismos se complementan de manera proporcional, ¿no? O sea, no es que uno va por un lado y el otro por otro, no, sino que son dos dinamismos que constituyen al ser más íntimo del hombre. Y que no solamente lo constituyen, sino que entre ellos se complementan y podríamos decir en términos coloquiales, se retroalimentan, ¿no? Entonces son dos impulsos, dos tendencias que surgen de la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, permanencia y despliegue. Pero entonces nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué es el dinamismo de permanencia? Es el que lleva al ser humano a asegurar la permanencia en el ser y en la propia identidad. El dinamismo de permanencia es la tendencia que tiene la persona a seguir siendo lo que es, a seguir siendo lo mismo. Si ustedes ven, por ejemplo, una foto de Humberto del Castillo Drago hace 40 años, es irreconocible, porque pesa menos, no tiene barba, de pronto no usa gafas, ¿no? Tiene mucho pelo, etcétera, ¿no? Pero hay algo dentro de él, de este Humberto del Castillo Drago, de esta persona, que hace que sea el mismo. Eso es la mismidad, esa es su identidad. Eso es el dinamismo de permanencia. Hay algo que no cambia, que no muta, que no se transforma. Eso es la mismidad, eso es el dinamismo de permanencia. Es como una semilla que porta todos los elementos propios de una planta. Una semilla para germinar solo necesita de un entorno adecuado, humedad y temperatura. Lleva en ella todo lo necesario para ser lo que es. Sin embargo, paradójicamente, el ser humano, por ser más él mismo, necesita desplegarse. Entonces, el dinamismo de permanencia es un dinamismo sumamente antropológico y ontológico, y es el dinamismo que hace que yo sea siempre el mismo, que yo sea quien soy y permanezca siendo siempre el mismo, por más
que viva en otro país, por más que ahora ya tenga 51 años o más, por más que físicamente haya cambiado, que tenga tal o cual enfermedad. Hay algo dentro de mí que no cambia, que no se transforma. Ese es el dinamismo de permanencia. Ahora, mis queridos amigos, vamos a hablar del dinamismo del despliegue. Es el dinamismo que lleva a la persona a realizarse según su naturaleza, según su identidad y potencialidades. Es decir, a mayor despliegue, mayor será la permanencia. Entonces el dinamismo de despliegue es el dinamismo que me lleva a mí a amar, que me lleva a mí a entregarme, que me lleva a mí a servir a los demás. Por eso que inicialmente decíamos es el dinamismo que lleva a la persona a realizarse según su naturaleza, ¿no? Según su identidad y potencialidades. Aquí podemos nuevamente mencionar la analogía del árbol. Se podría decir que a mayores ramas, mayores raíces. Un punto importante es que este despliegue no es el desarrollo de las propias capacidades de manera aleatoria o de manera casual, ¿no? O como que escojamos cualquier número, sino que solo conduce la auténtica realización cuando se enmarca dentro de la voluntad de Dios o dentro de lo que se llama en la espiritualidad cristiana también el plan de Dios, ¿no? Entonces uno despliega esa permanencia que tiene, uno despliega esa capacidad de amor, esa capacidad de entrega. Entonces aquí, mis queridos amigos, ya sabemos, son dos dinamismos, dos tendencias, dos impulsos que se complementan entre sí en el sentido de que se retroalimentan y que estamos hablando de dos impulsos, dos dinamismos que son complementarios, ¿no? Entonces, el ser humano entonces está invitado a vivir de acuerdo a estos dinamismos fundamentales. Tú y yo estamos invitados a realizarnos, a ser felices, a buscar el cumplimiento del plan de Dios según estos dos dinamismos fundamentales, permanencia y despliegue. El punto está en que muchas veces nosotros no vivimos de acuerdo a esos dinamismos fundamentales. Muchas veces no, podríamos decir, no decodificamos adecuadamente. Entonces, y hay que decir, digamos, que si nosotros no decodificamos, si no vivimos adecuadamente estos dinamismos, no vamos a ser felices. Y muchas veces más bien reducimos nuestra vida a lo pecaminoso, a lo malo, a lo vicioso, ¿no? Y no nos damos cuenta que hemos sido hechos para santificarnos, que hemos sido hechos para realizarnos, para ser felices, para vivir la virtud. Entonces, ambos dinamismos se complementan entre sí y constituyen el ser más profundo del hombre, es decir, la vida del ser humano, la identidad del hombre. Entonces, estamos invitados a vivir según estos dinamismos fundamentales, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo del árbol, ¿no? Las raíces son la permanencia y las ramas, los frutos, son el despliegue. Entonces, querido amigo, en este momento te puedes hacer la pregunta y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Quién soy? ¿Estoy viviendo mis dinamismos fundamentales? ¿Estoy respondiendo a mi vida según mi identidad? ¿Estoy amando a los demás? Es fundamental entonces entender estos conceptos, este concepto de permanencia y de despliegue, porque de acuerdo a esta permanencia y despliegue es que yo estoy invitado a vivir mi vida cotidiana para poder ser realmente feliz. Estoy decodificando entonces mi permanencia adecuadamente, estoy decodificando adecuadamente esa capacidad de amar, de servicio, de donación, o ¿a qué le estoy dedicando mi vida? ¿O a qué la he reducido de pronto a una droga, a un alcohol, a un sexo desenfrenado, a una adicción cualquiera, y eso es lo que me tiene triste, ansioso, etc.? Muy bien, mis queridos amigos, les agradecemos la atención el día de hoy. Esperamos haber sido lo suficientemente claro. Los invitamos a leer el libro Vivir Reconciliado,
a revisar el libro Reconciliación de la Historia Personal. Todos están en Amazon en formato Kindle. Y también a revisar el blog Psicología y Virtud. Muchas gracias, hasta la próxima. Y les recordamos que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.